Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Escuela Dominical de nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos estudiando los 7 personajes de esta clase para 14 de enero de 2024 y vamos a continuar con este sexto personaje que estamos estudiando, que es el falso profeta. Así que oremos para que Dios guíe nuestra clase y nos acompañe para poder desarrollarla. Señor, voy en oración a usted, dándole gracias por este momento que nos da para aprender de su palabra. Sea usted con nosotros y con todos los que están viendo esta clase. Gracias le doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos revisando. Recuerden que estamos estudiando en esta sección del libro de Apocalipsis, entre los capítulos 4 al 19. Estaremos revisando lo que se llama la Gran Tribulación. Un periodo de 7 años que es de la tribulación, y hay otro que tiene 3 años y medio, que es la segunda mitad de la tribulación, antes de la venida del Señor Jesucristo. Es este periodo de gran tribulación, que es el que estamos estudiando. En la mitad de la semana 70 que habla el profeta Daniel, y es lo que hemos estado revisando hace mucho tiempo, así que todo lo que está pasando, lo que estamos estudiando, tiene que ver con ese periodo. Y hay que ir haciendo las relaciones, uniendo piezas de un inmenso puzzle que va cuadrando con cada cosa que vamos leyendo, y que si uno no tiene fe, se le hace un puzzle difícil de armar o inentendible. Esto de verdad tiene mucho de unir, y a través de una revelación que viene por la fe, que viene guiada por el Espíritu Santo. Tiene mucho de eso porque recuerden que estamos justo en estos últimos pasajes que hemos estudiado, los últimos capítulos. Tiene mucho de tema que al ojo humano nunca ha visto, y solo se van a ver en este periodo, como lo dice Jesús en Mateo 24. Así que hay que verlo desde esa perspectiva, y desde la certeza de que Dios va a hacer cumplir toda la justicia en este periodo. Así como estudiamos los sellos y las trompetas, ahora estamos estudiando los personajes. Y estamos en el personaje que se llama el falso profeta, que está en Apocalipsis 13. También esta parte del estudio tiene un paréntesis, así como los sellos y las trompetas. Sin embargo, este paréntesis dentro del capítulo 14, pero está antes de las copas. Ahí vamos a llegar a ese punto en algún momento de nuestro estudio para estar ahí, pero recuerden que los paréntesis se trata de más antecedentes respecto de lo que se acaba de estudiar. El paréntesis de los sellos es más información de lo que ocurre en esos juicios de los sellos, antes de la venida del Señor Jesucristo. En las trompetas es lo mismo, antes de la venida. Siempre el último hecho, tanto de los sellos y las trompetas que vimos, y también lo vamos a ver acá en los personajes, es lo que está ocurriendo en el momento justo antes que venga el Señor. Así que eso hay que también tenerlo como antecedente, y esa parte es sumamente interesante. Entonces estamos en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, donde ya vimos la figura del anticristo, que está del 13.1. Y más adelante apareció el falso profeta, que lo estamos estudiando en el versículo 11. Si solo uno estudia el capítulo 13, va a ver que hay otra bestia, dice en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Nos ahí aparece otra bestia dentro del capítulo. Esa otra bestia es la que nosotros le decimos el falso profeta. Pero más adelante estudiamos, en la clase pasada donde describimos al falso profeta, le llaman probablemente tal
sobre todo en la condenación que tienen. Al final, tanto el anticristo, que es la primera bestia, y esta otra bestia, tienen el mismo destino en el juicio de Dios. Incluso lo tienen antes del milenio, antes de que empiece el milenio del Señor Jesucristo, el reino del Señor Jesucristo en la tierra. Porque el dragón se va a ir también al mismo lugar, pero después del milenio. Recuerde que el dragón es Satanás, en el libro. Estuvimos revisando en la clase anterior Mateo 24. Hablamos de la descripción del falso profeta, que este falso profeta sube de la tierra, no sube del mar como el anticristo. Bueno, en la clase anterior tenemos el desarrollo de eso. El falso profeta es un hombre, porque eso viene de la tierra. Es falso profeta porque tiene una apariencia de piedad, de cristiandad, pero él sigue un camino, como lo dice segunda de Pedro, como lo dice Judas. Siguen un camino, que es el camino de Balaam, que también era profeta, que lo vimos en Números, que él era un guía, un camino que llevó a la perdición, a la mortandad de ese, fue lo que leímos, el pueblo de Israel. Entonces, este profeta también va a ser lo mismo, algo, tiene un camino que es satánico. Entonces, así como el Señor va a tener sus testigos, Moisés y Elías, ahí Elías profetizando en ese tiempo, o sea, haciendo la tarea de hablar en contra del anticristo, o sea, dando como testimonio de lo que se habló, está ocurriendo ahí. Al final, el diablo sigue el mismo patrón. Podría ser aparecer al anticristo, Judas reencarnado en el anticristo, y a Balaam en el falso profeta. Fue lo que hablamos el domingo pasado. Satanás falsificando la obra de Dios. Recuerden que todo esto de las señales, eso es lo que vamos a ver hoy en la clase de hoy, tiene que ver mucho con validar a quien está entregando el mensaje. Entonces eso estuvimos viendo el domingo anterior, la apariencia del falso profeta, que se muestra como un falso cristiano, en una figura cristiana, quizás con un discurso muy sentido común, sin embargo en el fondo, un mensaje que lleva a muchos a la perdición, que lleva a muchos a lo que va a ocurrir después, a que se marquen, a que se sometan al anticristo y adoren al anticristo. Entonces, por conclusión, también vimos que el falso profeta tiene la misma autoridad, porque reinan juntos, van juntos con el anticristo. Entonces, el falso profeta ejerce su autoridad en presencia del anticristo y ambos son inseparables. Pero toda la gloria se la lleva el anticristo, porque él hace que adoren al anticristo. Entonces, cada uno tiene su rol. Sin embargo, son inseparables. Bueno, como en todo ámbito, siempre se habla, alguien tiene una mano derecha, por llevarlo de otra forma para que se entienda quizás la figura. Un presidente tiene un vicepresidente, o tiene un ministro de interior, un rey tendrá un consejero inseparable o alguien poderoso que lo acompañe. Bueno, en épocas o tiempos de la Edad Media, los reyes te acompañaban sobre todo los que tienen el ámbito espiritual, eran los que más estaban sometiendo al pueblo a que adoraran al rey, por ejemplo, cosas así. Y así la historia de la humanidad siempre ha existido eso. En este momento vamos a tener un gobernante que va a ser malísimo, malo, muy malo, satánico, en este periodo de los 3 años y medio, con un espíritu satánico. Y va a estar este otro que ya lo describimos en la clase anterior, que va a hacer que se ejecute toda la autoridad del anticristo
y va a hacer que muchos vayan por este camino. Va a validar lo que realmente está haciendo este otro. Va a pedir que se le rinda tributo, culto a la bestia. Entonces este va a ser el que va a ser el trabajo más... Va a meter las manos en realidad. No se va a llevar ninguna gloria, sin embargo es el que va a ejecutar al final el plan. Así que no es un personaje menor, no es un personaje liviano, sino es un personaje que va a tener autoridad, ¿no? Entonces para el día de hoy, para nuestra clase de hoy, quedamos en el versículo 12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces el falso profeta también, como vimos en la clase anterior, recordamos, estuvimos viendo que el falso profeta es como el anticristo, ¿ah? Es como el anticristo, pues lo llaman otra bestia en la primera parte, en el versículo 11, y también tiene autoridad. Pero también hay otra parte en el versículo 12 que nos dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Entonces el falso profeta guía a los moradores de la tierra hacia el anticristo para que adoren al anticristo. Entonces, él mismo no quiere que lo adoren a él, sino su trabajo es hacer una especie de falsificación del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad en la Biblia, él es el agente de espíritu que guía hacia el anticristo. Así como nosotros nos hace entender el Espíritu Santo que Cristo murió y resucitó al tercer día y después subió al cielo. Este falso profeta va a validar el mensaje de que anticristo, porque dice, cuya herida mortal fue sanada. Incluso el mensaje del versículo 14 es lo mismo. Entonces él, el falso profeta, lo que está validando y llevando a la gente, mira, adoren a esta bestia porque cuya herida mortal fue sanada. También ahí le da como la importancia es, porque sobre nosotros, lo que hizo el Señor en la cruz y resucitar es un cumplimiento de profecía, es un cumplimiento de un compromiso con la humanidad, con la iglesia, que nosotros nos debemos a eso, gracias a eso tenemos salvación, en la gracia que nos dio el Señor Jesucristo, y todo eso lo entendemos a través del Espíritu Santo. Entonces este Señor, el anticristo, también va a sufrir algo así, va a revivir, y el falso profeta, sin duda, le va a hacer mucho énfasis a ese mensaje, para que adoren a este otro. ¿Mm? Juan 16:13. Vamos a Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ese es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Sin embargo, aquí vemos otra vez a Satanás falsificando la Santa Trinidad. El Padre es Satanás, entonces el Hijo es el Anticristo y el Espíritu es el falso profeta. Ese rol del Espíritu lo está haciendo esta otra bestia. Entonces este último, el falso profeta, es como un hombre como el Anticristo, con autoridad, y como el Espíritu Santo en su obra. Guía a los hombres al Cristo, al Anticristo.
guía a los hombres ahí. Y fíjense que es como lo que la humanidad de repente espera de este Espíritu Santo. Así como leímos en Juan, nosotros sabemos que el Espíritu Santo no es algo que vemos o que tocamos, sino es algo que está, que es nuestro sello, que lo alimentamos a través de leer y leer o oír y oír. Aumentamos nuestra fe, que viene por ahí, y nuestro Espíritu Santo se enriquece, y la verdadera espiritualidad es lo que dice en Gálatas, el fruto del Espíritu. Ahí demostramos que tenemos el Espíritu Santo y sabemos todo eso a través de la Escritura. Pero aquí vamos a tener un espíritu que guía a la humanidad en aparición de hombre, como que alguien que ve, a la gente que quiere ver, tocar, y además con autoridad, y además con... La gente quiere ver a alguien, la gente como que quiere ver al Espíritu Santo en forma de física. Y hoy en día cada vez tenemos más guías de este estilo. Entonces la preparación para algo así, que ahora quizás hay personas que guían a la mala doctrina, como lo hay en muchas iglesias, pero este va a ser distinto, porque este va a tener la autoridad del anticristo. No se va a tener, va a ser forma de hombre, pero con autoridad mundial. Y el que no lo sigue, lo decapitan. Es distinto igual lo que en ese periodo va a ocurrir a lo que podemos ver ahora con guías a falsas doctrinas o malas doctrinas. Si continuamos en Apocalipsis 13, el versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Entonces tiene el poder para hacer milagros. Este falso profeta puede hacer milagros. Hoy en día, durante nuestros días de la apostasía, es un asunto sumamente importante. El anticristo viene también con grandes señales, prodigios y milagros. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Los demonios tienen el poder de hacer señales. Esto lo estudiamos hace mucho tiempo también, ¿eh? En la iglesia. Apocalipsis 16, 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El falso profeta también va a hacer señales, prodigios y milagros. Él va a falsificar los milagros de Moisés y Elías. Recuerden, cuando vimos Apocalipsis 11, dice 11.5, vamos a leer del 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Entonces este falso profeta va a contrarrestar la misión que tiene Moisés y Elías. Exactamente como la obra de Janes y Jambres, los dos hechiceros del faraón, hicieron cuando Moisés y Aarón llegaron ahí. Si vemos 2 de Timoteo 3:8, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ellos resistieron a Moisés, entonces el falso profeta va a resistir a los dos testigos también, contrarrestando todo lo que están haciendo. Van a falsificar los milagros de Moisés y Elías. Veamos Éxodo 7, ¿dónde están ellos? Éxodo 7. Éxodo 7, 11. Dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Lo que habían hecho Moisés y Aarón, habían transformado una vara en culebra. Y después entonces llamó Faraón a sus sabios y hechiceros, también lo mismo. También lo mismo. Dice el 12: pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Lo mismo que vemos cuando leímos Apocalipsis 11, la obra o los milagros de Elías, Moisés y Elías vienen de parte de Dios, o sea, tienen un poder sobrenatural, descomunal. Y se tienen poder para cerrar el cielo, un montón de cosas. Lo mismo, el poder que tenía Aarón, pero venía de Dios para hacer eso. Por eso se comió las culebras de los demás. Devoró las varas de ellos, como dicen. Y el corazón de Faraón se endureció, dice, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces esa va a ser la dinámica. El faraón es una figura de anticristo, un cuadro del anticristo. Se va a endurecer más el corazón de ese hombre en ese periodo, al ver de que su falso profeta hace cosas y Moisés y Elías las destrozan. Por eso crece el odio de los testigos, todo lo que estudiamos. Ahí hay que cuadrar eso. Entonces el falso profeta va a seguir con su mensaje en contra de estos testigos que adoran a la bestia, que adoran al anticristo. Después va a poner un modelo de sometimiento sobre la humanidad. Y el mundo está tan frío, como dice Mateo 24, que van a seguir a esta figura. Hoy pasa con cosas tan simples y no creen a esto que le estoy hablando yo ahora. Obvio que van a seguir a lo demás. A lo malo, a lo falso. Porque es fácil engañar. Y va a ser un poder que tiene el falso profeta. Pero hasta ahora estamos viendo que tiene el poder, porque también vamos a ver ese pasaje en Apocalipsis. Hoy estamos viendo que el falso profeta tiene el poder para hacer milagros. O sea, no hay que ser ignorantes a las maquinaciones de Satanás. ¿Sí? A los milagros, a todo eso. Porque él, como vemos acá, también las puede hacer de cierta manera. En Marcos 16 aparecen las señales del apóstol. Muchos de estos falsos profetas de hoy de repente se atribuyen estas cosas. Tienen poder de esto. Y si alguna vez pasa, y ocurre, y lo ven, no todas vienen de Dios. Por lo que todas estas vienen de Satanás. Pero aquí se repiten. En Marcos 17 habla de las señales de apóstol. Tenían un propósito además. Marcos 17, vamos para allá.
Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esas son las señales del apóstol, que Dios les dio a los apóstoles con un propósito. El del 20, versículo 20 dice. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces estas señales que le dice el Señor Jesucristo en el versículo 17 eran para confirmar al enviado. Lo mismo está haciendo Moisés y Elías acá. Están confirmando la palabra de Dios. Están confirmando el mensaje de verdad. Están confirmándose ellos como enviados también. Entonces lo mismo hace la falsificación de esta falsa trinidad satánica. Con esas señales, con milagros, se validan diciendo viene de algo bueno, de una divinidad buena. También Dios ocupó hombres simples para hacer esto. Ocupó hombres para hacer esto, estas señales de apóstol. Pero hay ojo, para que eran todas estas señales las que tenían ellos. Ellos podían hacer cualquiera de estas. Ya fuera demonios, hablar en lengua, tomar en manos serpientes, beber cosas mortíferas, poner manos sobre enfermos. Pero hoy en día realmente vemos que hacen una de estas nomás. Y el enviado las tenía todas estas. Así que no vale tener una sola para decir que soy enviado de Dios. O Dios me dio una de estas. No. Sí, hay que tener mucho ojo con eso. Hoy, tanto hoy como en el periodo de la gran tribulación, también esa copia mala que va a ser el falso profeta no va a tener todas las que Dios da. Tiene limitaciones siempre. Porque siempre recuerden que son las que se le ha permitido hacer. En Hechos 9 vemos a Pedro ocupando una de estas señales para confirmar que él proviene de Dios y que le crean a su mensaje en Hechos 9. Hechos 9, 36. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de cierto Simón, curtidor. Es importante que estas señales terminan en algo. Es significativo, porque dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, producto de lo que hizo Pedro. Entonces, estos falsos profetas de los tiempos que vemos que hubieron, pero que va a tener toda autoridad también, que va a estar junto con el anticristo, va a ocupar estas maquinaciones. Podría ocuparlo como una maquinación para validar al anticristo.
porque va a hacerle un énfasis en que murió y revivió y todo eso. Entonces, y Pablo hace lo mismo en Hechos 20. Entonces, el propósito de las señales eran para validar o confirmar al que es enviado. Y con el mismo propósito va a llegar este falso profeta. Y ojo también que hoy en día existen muchos guías que hacen de esto. Pero ojo que hacen una sola. Y estos apóstoles tenían todas las señales de apóstol. Así como las van a tener Moisés y Elías también. Todas las señales las que provienen de Dios. Hechos 20, Hechos 27. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Se lo mismo hizo Pablo, y lo hizo con ese propósito también, de validar a que él es enviado de Dios, ¿no? Y darle la gloria a Dios después de haberlo hecho. Y lo mismo va a hacer el anticristo con el falso profeta, copiando la Trinidad Santa de Dios. Dos de las señales, los prodigios y los milagros que se manifiestan hoy en las iglesias de repente, no son necesariamente de Dios, simplemente porque son naturales. Si vamos a 2 Corintios 11, segunda carta de Corintios 11, 12, dice: más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como dice aquí, son obreros fraudulentos. El falso profeta va a ser un obrero fraudulento. Hoy en las iglesias existen obreros fraudulentos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son ministros de Dios, son de Satanás. 2 Timoteo 3:13. Segunda carta a Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Muchos están engañando a sus rebaños hoy. ¿Cómo no van a ser engañados en la gran tribulación por un hombre con autoridad, además, que se muestra espiritual, con un discurso convincente? Y hoy en día vemos personas que tienen ese discurso convincente y la humanidad lo sigue en masa. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, 8 al 10. Volvamos a repetirlo. El diablo tiene gran poder y va a hacer señales, prodigios y milagros. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
porque quieren ver, quieren tocar, quieren experimentar algo que Dios no les pidió, ni tampoco se hacen el ánimo ni la intención de querer venir a la verdad. No hay que juzgar la Biblia por la experiencia, más bien hay que juzgarla, hay que juzgar cada experiencia que tenemos por la Biblia, para ver si de veras es de Dios o no. O sea, alguien que se muestre muy experto en algo, que diga que lo tocó Dios, no sé qué cosa aquí, que se dice que tiene expertise. Cada experiencia que vemos hay que llevarla a la Biblia a ver si es. Si vemos a alguien sanando, Dios dio varias señales de enviado. Veamos si esa persona toma cosas mortíferas y no se muere. No, porque hasta ahí le llega el cuento. Tengamos cuidado, no todos los espirituales de Dios, porque hay otros espíritus, como leemos en Apocalipsis 16. Llamamos Apocalipsis 16. 16:13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Hay otros espíritus, son inmundos y muy poderosos. Y lo importante es leer la Biblia, estudiar la Biblia, conocer la Biblia, amar la Biblia. Después, juzgar todo lo que uno ve por la Biblia. ¿Será? Si un filósofo es capaz de cuestionar todo lo que ve, por todo lo que ha estudiado, leído, por todo lo que hemos leído en la Biblia, hay que cuestionarlo a través de la Biblia, alguien que se nos presente. Terminemos esta clase con este pensamiento, el de que leímos recién en 2 Tesalonicenses 2:8 hasta el 12. El que lo leímos hace muy poquito. El que habla del inicuo y que va a llevar a personas al final a la perdición. Leamos de nuevo. 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Todos los que sigan a este van a ser condenados, tendrán el mismo destino que el falso profeta, el mismo destino que el anticristo, el mismo destino que el Satanás, el dragón. El mensaje final. Seamos una iglesia que evita el engaño de falsos mensajes, de falsas doctrinas, de falsos apóstoles, falsos enviados, así como lo hemos hecho hasta hoy. Una iglesia que ame la verdad, que ame la palabra de Dios y que esté por sobre cualquier cosa el hacer la voluntad de Dios y no las ideas de los hombres. Así de estar preparados para que cuando alguien quiera decirnos algo, decir, no es de Dios. No es de Dios, ocurre, porque Satanás tiene poder, pero no es de Dios. Y así mismo va a ocurrir con la humanidad en el periodo de la gran tribulación. Van a creer este poder engañoso, de mentira, que los va a llevar solo a la condenación. Así que eso hermanos, por esta clase. Vamos a continuar la siguiente con más el falso profeta, que ahí nos queda bastante. Nos quedan 2 lecciones más. Así que oremos para dar gracias a Dios por esta clase. Señor, gracias le doy porque tuvimos el desarrollo de esta clase para identificar a los falsos enviados que se dicen hoy en día y también para conocer a este hombre
con la autoridad que va a tener y el poder que va a tener para engañar a la humanidad y llevar a muchos a la condenación. Gracias por toda esta revelación, Señor, por este estudio, este libro interesante que nos permite tener cada domingo. Sea con nosotros en la semana, Señor, acompañándonos en nuestros quehaceres, protegiéndonos, esperando su venida, Señor. Gracias por todo lo que nos da. Te dejamos todo esto en sus manos siempre, en nuestro día, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Un abrazo. Estén bien.